Hay una ciudad subterránea bajo Kansas City tan grande que cabrían dentro 42 estadios de fútbol americano. Sus calles tienen nombre, tiene su propio código postal, y 2,000 personas van a trabajar allí cada día conduciendo por 21 kilómetros de carreteras subterráneas sin que nadie en la superficie lo sepa. Eso es solo Missouri. Cada estado esconde algo bajo la superficie: ciudades subterráneas, búnkeres nucleares, calles enterradas y mundos olvidados. Algunos militares, algunos naturales, algunos tan secretos que permanecieron ocultos durante décadas. Esta es la mayor estructura subterránea de cada estado. Entremos. Missouri, Subtrópolis. Empecemos con el peso pesado. Bajo las calles de Kansas City, en Missouri, está Subtrópolis, el mayor complejo empresarial subterráneo construido por el hombre en el mundo. Tallado en piedra caliza de 270 millones de años. Este lugar se extiende por 5.1 millones de metros cuadrados. Cabrían dentro 42 estadios Arrowhead. Más de 2,000 personas van a trabajar aquí cada día, conduciendo por 21 kilómetros de calles subterráneas pavimentadas hasta llegar a bóvedas de alta seguridad que almacenan desde archivos de la EPA hasta los rollos de película originales de lo que el viento se llevó. Tiene su propio código postal, su propio cuerpo de bomberos y un control climático que la naturaleza gestiona de forma gratuita. En Missouri, la propiedad inmobiliaria más valiosa está bajo tus botas. Kentucky, Mammoth Cave. Si Missouri es el rey del negocio subterráneo, Kentucky es el rey del abismo. Mammoth Cave es el sistema de cuevas más largo de la Tierra, más de 685 kilómetros cartografiados hasta ahora, serpenteando por 5 niveles de piedra caliza. Los expertos creen que cientos de kilómetros más siguen escondidos en total oscuridad. La gente ha usado esta cueva durante 5,000 años. Durante la guerra de 1812, trabajadores esclavizados extrajeron aquí salitre para la pólvora. Pero la leyenda real es Stephen Bishop, un hombre esclavizado que en 1838 cruzó el pozo de 32 metros sin fondo usando una sola escalera de madera. Ese cruce abrió kilómetros de territorio sin cartografiar. El mapa que dibujó de memoria sigue siendo una obra maestra. Nueva York, la ciudad subterránea. ¿Crees que conoces Nueva York? Mira hacia abajo. Bajo el hormigón hay una segunda ciudad. 1,370 kilómetros de vía de metro, 472 estaciones, 25 líneas apiladas como Tetris. La estación de la calle 191 baja 53 metros bajo tierra, tan profunda que fue designada refugio antinuclear en los años 50. Bajo los metros hay un olvidado sistema de tubos neumáticos de 1897 que enviaba 95,000 cartas al día a 56 kilómetros por hora. Básicamente, un internet físico. En 2010, apareció un barco del siglo XVIII a 6 metros bajo el sitio del World Trade Center. Y ahora mismo, más de 2,000 personas viven bajo la ciudad en hogares improvisados conectados a la electricidad. Colorado, complejo de la montaña Cheyenne. Tallada en un pico de granito en los años 60, esta fortaleza está bajo 600 metros de roca sólida, construida para sobrevivir un impacto nuclear directo. Entrar significa pasar por puertas antibomba de 27 toneladas y 90 centímetros de grosor. Dentro, 15 edificios descansan sobre 1,300 muelles de acero, diseñados para rebotar hasta 30 centímetros durante una explosión sin sufrir daños. Tiene su propia central eléctrica, su propio suministro de agua y sí, un Subway restaurant. Durante décadas fue el centro neurálgico del NORAD, vigilando los misiles soviéticos. La mayoría del personal se marchó en 2006, pero que nadie se engañe, sigue completamente operativo y listo para volver a funcionar si el mundo se derrumba. Hawái, Cueva Kazumura. En Hawái, el mayor mundo subterráneo no es un búnker, es un río de fuego congelado. La cueva Kazumura es el tubo de lava más largo y profundo de la Tierra, 67 kilómetros de extensión y 1,100 metros de profundidad, desde las laderas del Kilauea hasta la costa del Pacífico. Formada hace unos 500 años, las paredes destellan plata y el techo gotea estalactitas de lava, roca fundida congelada a medio gotear en dientes de piedra dentados. Los nativos hawaianos afirman que estos tubos son obra de la diosa Pele, usando cámaras ocultas como lugares de enterramiento sagrado. Hoy es el hogar de polillas fantasmas y grillos ciegos que no existen en ningún otro lugar. Recorrerla de punta a punta lleva 2 días de gatear por un laberinto volcánico. Florida, el sistema de utilidades de Disney. En Florida no puedes construir bajo tierra, el nivel freático es demasiado alto. Así que Disney construyó al nivel del suelo y lo enterró bajo 5,4 millones de metros cúbicos de tierra. Cuando caminas por Main Street, USA, estás en el segundo piso. Bajo tus pies hay una ciudad oculta de 37,000 metros cuadrados con autopistas codificadas por colores, una cafetería llamada La Mausetería y una peluquería llamada Kingdom Cutters. Un sistema de vacío succiona la basura a 96 kilómetros por hora para que los huéspedes nunca vean un camión de basura. Walt Disney diseñó todo el sistema para mantener a los personajes y la logística fuera de la vista. Estás de pie encima del truco y nunca lo sabrías. Virginia Occidental. El búnker del Greenbrier.
El Greenbrier es un resort de lujo que ha alojado a 28 presidentes de Estados Unidos y uno de los mayores secretos de la Guerra Fría. Bajo él hay un búnker nuclear de 11.300 metros cuadrados, construido para albergar a los 535 miembros del Congreso. Completado en 1961, permaneció oculto durante 30 años. Sus dormitorios y cámaras de descontaminación estaban disfrazados tras un falso estudio de televisión. Los técnicos que lo mantenían se hacían pasar por reparadores bajo una empresa pantalla llamada Foresight Associates. Nadie lo sabía. Un suministro de comida para 60 días y una clínica de 12 camas descansaban silenciosamente bajo un resort de 5 estrellas. Luego, en 1992, el Washington Post lo descubrió todo. Hoy puedes recorrerlo tú mismo. Dakota del Sur, Laboratorio de Investigación Subterránea. Sanford. A casi 1,5 kilómetros bajo el pueblo de Lead, la antigua mina de oro Homestake ha sido convertida en algo de ciencia ficción. Los trabajadores excavaron 720,000 toneladas de roca para tallar 2 cavernas del tamaño de un campo de fútbol de 7 pisos. Su misión: cazar partículas fantasma, neutrinos que atraviesan toda la Tierra sin detenerse. Estas cámaras pronto se llenarán de argón líquido supercooled para detectar materia esencialmente invisible. El subsuelo natural de Dakota del Sur es igual de impresionante. Jewel Cave tiene más de 350 kilómetros de túneles, y Wind Cave alberga la mayor concentración mundial de raras formaciones de boxwork en forma de panal. Dakota del Sur pasó de extraer oro a cazar partículas que atraviesan planetas. Michigan, la mina de sal de Detroit. Bajo las calles de Detroit, a 335 metros de profundidad, hay una mina de sal con más de 160 kilómetros de túneles extendidos por 600 hectáreas. La sal tiene más de 400 millones de años, un remanente de un antiguo mar interior que en su día cubrió la cuenca de Michigan. La extracción comenzó en 1910 y para 1914 la operación sacaba 7.200 toneladas al mes. Los túneles son lo suficientemente anchos para camiones de tamaño completo, pero los pozos son demasiado estrechos para bajar el equipo en una sola pieza, así que todo se desmonta en la superficie y se vuelve a montar bajo tierra. Las visitas guiadas funcionaron en los 80 y los 90. Ya no. La mina sigue activa, solo trabaja en la oscuridad ahora. Maryland, Raven Rock, Sitio R. Escondido bajo la frontera entre Maryland y Pensilvania está la sombra del Pentágono. Raven Rock, rebautizado Sitio R, está tallado a casi 790 metros bajo la cima de la montaña. Construido en los años 50, 5 edificios masivos en su interior están suspendidos sobre enormes muelles de acero para absorber el impacto de una explosión nuclear, protegidos por puertas antibomba de 27 toneladas que sellan el complejo en segundos. Esto no es una reliquia de la Guerra Fría, es una ciudad subterránea completamente operativa con su propio centro médico, cafetería y red eléctrica diseñada para gestionar todo el ejército de Estados Unidos durante una catástrofe global. El Sitio R no es un museo, es un plan de respaldo que sigue activo. Virginia, Monte Weather. Mientras Raven Rock se ocupa del ejército, Monte Weather se ocupa del gobierno. Escondida en las montañas Blue Ridge, esta ciudad subterránea tiene su propia central eléctrica, depósitos de agua, hospital y un estudio de televisión desde el que el presidente puede dirigirse a la nación tras puertas antibomba a prueba de ataques nucleares. El 11 de septiembre de 2001, helicópteros evacuaron a los miembros más importantes del Congreso a exactamente este lugar. Pero el subsuelo de Virginia no son solo búnkeres. En lo profundo de Luray Caverns está el Grand Stalagpipe Organ, el instrumento musical natural más grande del mundo. Mazos de goma golpean 1.4 acres de estalactitas, convirtiendo toda la caverna en un piano prehistórico. Un estado, 2 mundos subterráneos completamente diferentes. Tennessee, las cavernas. El subsuelo de Tennessee se vuelve absurdo. The Caverns en Pelham es una sala de conciertos de talla mundial tallada en Big Mouth Cave a más de 90 metros bajo la superficie. Este anfiteatro natural para 1.200 personas tiene una acústica de piedra caliza que ninguna sala de conciertos puede replicar. Mientras tanto, en Sweetwater, el lago perdido es el mayor lago subterráneo de Estados Unidos. 1.8 hectáreas de agua escondidas dentro de las cavernas Craig. Y el subsuelo de Tennessee no son solo maravillas naturales. El centro de comercio de Cumberland es un parque empresarial completamente funcional operando dentro de una mina reconvertida. Aquí abajo, el subsuelo no está abandonado, está abierto al negocio. Illinois, el sistema de túneles de Chicago. Chicago es una ciudad construida encima de sí misma. Bajo el Loop, una red de 96 kilómetros de túneles de carga de principios del siglo XX transportaba carbón y correo. La mayoría de la gente se olvidó de que existían. Luego, en 1992, un accidente de construcción perforó los túneles cerca del río Chicago y el agua inundó el vacío olvidado bajo el centro de la ciudad. Las inundaciones causaron casi $2.000 millones en daños y paralizaron monumentos como el Merchandise Mart. Hoy la ciudad sigue siendo una pila vertical. Sobre las ruinas del antiguo sistema de carga
está el Pedway, una red peatonal climatizada de 40 manzanas. Y más profundo aún, el Deep Tano, un sistema de control de inundaciones de 175 kilómetros tallado en roca sólida. Chicago sigue añadiendo capas. Minnesota, las cuevas de Wabasha Street. Talladas en los acantilados de arenisca a orillas del Mississippi, las cuevas de Wabasha Street empezaron como una mina de arena de sílice en la década de 1840. Luego se convirtieron en granjas de champiñones. Luego, durante la Prohibición, en uno de los clubes nocturnos más populares del Medio Oeste, un local llamado Castle Royal, donde John Dillinger, Ma Barker y Babyface Nelson supuestamente bebían y jugaban. En 1934, 3 hombres fueron asesinados dentro durante una disputa entre bandas. El caso nunca fue resuelto. Las cuevas mantienen una temperatura constante de 11 grados todo el año. Hoy acogen visitas guiadas, eventos privados y, muy apropiadamente, noches de swing. De mina a granja de champiñones a guarida de la mafia hasta pista de baile. Eso es un currículum. Pensilvania, Iron Mountain. Bienvenido al disco duro definitivo. A 60 metros bajo el oeste de Pensilvania, Iron Mountain es una fortaleza de piedra caliza de 167,000 metros cuadrados que alberga algunos de los registros más irreemplazables de la Tierra. Esta ciudad subterránea tiene sus propias autopistas, direcciones y cuerpo de bomberos. Dentro, 400 millones de registros federales, 11 millones de fotografías históricas y los rollos originales de las películas más importantes de Hollywood. La temperatura constante de 13 grados preserva perfectamente los medios frágiles, sin necesidad de climatización artificial. Pensilvania también comparte Raven Rock con Maryland, el pentágono subterráneo diseñado para mantener el ejército en funcionamiento durante una guerra nuclear. Entre Iron Mountain y el sitio R, Pensilvania guarda silenciosamente tanto la memoria cultural de América como su capacidad militar, todo bajo unas pocas colinas. Texas, el sistema de túneles de Houston. En Texas el sol es brutal, así que Houston fue bajo tierra. El sistema de túneles de Houston es una red climatizada de 11 kilómetros de corredores bajo las torres de oficinas de la ciudad. Mientras hay 40 grados en la superficie, miles de personas disfrutan de 22 grados a la sombra, almorzando y haciendo recados sin salir al exterior. El sistema empezó en los años 30 durante el boom del petróleo y está tan bien escondido que la mayoría de los turistas ni saben que existe. Hay que saber qué vestíbulos de rascacielos esconden las escaleras mecánicas de bajada. Una vez dentro, puedes caminar 150 manzanas sin ver el cielo. Dallas tiene su propia red de túneles de 48 manzanas, pero Houston es el rey. Georgia, Atlanta subterránea. En los años 20, Atlanta construyó viaductos sobre sus calles originales al nivel de las vías del ferrocarril para aliviar el tráfico. Los locales comerciales de abajo no los derribaron, simplemente los enterraron. La ciudad construyó encima y siguió adelante. Durante décadas, una manzana entera quedó olvidada bajo la nueva. Luego, en los años 60, alguien la redescubrió y se gastaron $10 millones convirtiendo los antiguos locales en un distrito de entretenimiento. Las leyendas de la prohibición todavía se aferran a las paredes. El complejo está bajo 6 manzanas de la ciudad y ha pasado por múltiples cierres y renacimientos. Actualmente está en medio de otro proyecto de reurbanización. La Atlanta subterránea sigue siendo enterrada y sigue volviendo. Ohio, el metro abandonado de Cincinnati. Bienvenido al mayor sistema de tránsito abandonado de América. Bajo Central Parkway hay 3 kilómetros de túneles silenciosos que nunca transportaron a un solo pasajero. La construcción comenzó en 1920 para un bucle de metro de 26 kilómetros, pero la inflación, las peleas políticas y la Gran Depresión lo mataron antes de que abriera. Para cuando alguien lo intentó de nuevo, los coches dominaban y el metro quedó enterrado para siempre. Hoy, 4 estaciones completas están congeladas en la oscuridad, incluyendo una convertida en refugio antinuclear en los años 60, todavía equipada con literas de época. Se han propuesto centros comerciales, corredores de fibra óptica. Todas las ideas llegaron a un callejón sin salida. El metro de Cincinnati es una cápsula del tiempo de un futuro que nunca llegó. Oregón, Pendleton subterráneo y los túneles de Shanghái. Oregón tiene 2 ciudades subterráneas con secretos. En Pendleton, los hundimientos del terreno en los años 80 expusieron un mundo escondido del viejo oeste. Garitos de juego, bares de la prohibición y pasajes que en su día usaban trabajadores chinos y forajidos para moverse sin ser vistos. Hoy puedes visitar fumaderos y salas de juego preservados. En Portland, los infames túneles de Shanghái forman una red irregular bajo el barrio antiguo. La leyenda local dice que se usaban para secuestrar marineros y embarcarlos por la fuerza. Los historiadores dicen que principalmente transportaban mercancías. De cualquier manera, caminar por ellos es algo inquietante. 2 ciudades de Oregón, 2 mundos subterráneos y la verdad en algún punto intermedio. Washington, Seattle Underground. Si quieres ver el Seattle real, baja al sótano.
El Seattle Underground es el nivel de calle original de la ciudad, enterrado vivo tras el gran incendio de 1889. Antes del incendio, la ciudad tenía un problema grave. Con la marea alta, los retretes expulsaban agua hasta 1,2 metros en el aire. Así que después de que el fuego lo niveló todo, Seattle elevó sus calles entre 3 y 9 metros, enterrando los antiguos locales en una tumba subterránea. Durante años, la gente usaba escaleras para subir y bajar entre las nuevas aceras y el antiguo nivel inferior. Los túneles fueron clausurados en 1907 y olvidados durante 50 años hasta que alguien los redescubrió. Una cápsula del tiempo bajo una ciudad que simplemente construyó encima de sí misma. Montana, Butte Underground. Butte fue una vez la colina más rica de la Tierra, y la prueba está bajo tierra, 16.000 kilómetros de túneles mineros, suficientes para ir de Montana a Berlín y volver, pero no solo había mineral ahí abajo. Speakeasies, barberías e incluso una cárcel prosperaron bajo la ciudad. En 2004, exploradores encontraron un speakeasy de la prohibición bajo el Hotel Rookwood. Grifos tallados, vidrieras de colores, intacto durante décadas. Havard tiene una historia todavía más extraña. Tras un incendio en 1904, los residentes reconstruyeron bajo tierra, conectando sótanos para crear un minicentro comercial, una carnicería, un fumadero de opio y un burdel bajo las calles. Todavía puedes recorrerlo hoy en Havard Beneath the Streets. Nevada, el underground de Las Vegas. Las Vegas tiene dos historias subterráneas que no podrían ser más diferentes. En 1978, un ejecutivo de Avon, llamado Jerry Henderson, construyó una mansión de lujo de 1.400 metros cuadrados a 8 metros bajo un solar suburbano. Piscina, campo de minigolf, un cielo artificial con 1.000 luces simulando el día y la noche. Vivió allí a tiempo completo hasta 1983, convencido de que se acercaba una guerra nuclear. A solo kilómetros de distancia, bajo el Strip, más de 1.500 personas viven en un laberinto de 960 kilómetros de túneles de inundación. Algunos son vecindarios organizados con camas recuperadas y arte en las paredes. Los túneles son más frescos que el desierto, pero mortalmente peligrosos. Las tormentas pueden inundarlos en minutos a 50 kilómetros por hora. Dos subsuelos, la misma ciudad, mundos aparte. Mississippi, las cuevas del asedio de Vicksburg. Durante el verano de 1863, los cañoneros de la Unión pasaron 47 días seguidos bombardeando Vicksburg desde el río. Más de 22.000 proyectiles cayeron. Casi todos los edificios sobre el suelo fueron destruidos, así que la ciudad fue bajo tierra. Los civiles excavaron más de 500 cuevas en las laderas de arcilla, algunas con varias habitaciones, muebles e incluso alfombras. Familias enteras vivieron en ellas durante el asedio. Los soldados de la Unión que observaban desde el otro lado del agua empezaron a llamarlo Prairie Dog Village. Fue uno de los ejemplos más extremos de supervivencia civil bajo bombardeo en la historia americana. Algunos de esos emplazamientos de cuevas todavía son visibles hoy dentro del Parque Militar Nacional de Vicksburg, agujeros silenciosos donde toda una ciudad se escondió una vez. Luisiana, la mina de sal de Avery Island. En Luisiana, el nivel freático es tan alto que no puedes enterrar un cuerpo a 1,8 metros de profundidad, excepto en Avery Island. La mayoría de la gente la conoce como el hogar de la salsa Tabasco, pero la isla es en realidad un domo de sal de 5 kilómetros de ancho que sube directamente a través del pantano. La mina llega a 600 metros de profundidad, pero la columna de sal continúa más abajo que la altura del monte Everest. Fue la primera mina de sal de roca de América del Norte, tan vital que el ejército de la Unión lanzó una misión para destruirla en 1862. Dentro, los mineros incluso encontraron restos de mastodontes preservados. La mina cerró en 2021 tras 2 siglos de operación. El bayou sigue sentado sobre una montaña oculta bajo los pimientos. Kansas, el underground de Ellinwood. En la década de 1880, Ellinwood era una parada bulliciosa del camino de Santa Fe con un secreto. Era una ciudad de 2 pisos. Mientras la sociedad respetable caminaba por las aceras, un mundo subterráneo de 11 salones, garitos de juego y burdeles ocultos prosperaba bajo sus botas. Los vaqueros y los trabajadores del ferrocarril podían desaparecer bajo tierra en una red exclusivamente masculina que la gente educada fingía que no existía. Hoy, el histórico Wolf Hotel preserva esta cápsula del tiempo de 140 años. Todavía puedes visitar la barbería de Young exactamente como estaba en 1887, donde el barbero cirujano sacaba muelas entre afeitados. Gran parte de la red fue rellenada con arena en los años 80, pero Ellinwood no murió, solo se mudó al sótano. Indiana, las catacumbas del mercado de la ciudad de Indianápolis. Bajo el mercado de la ciudad de Indianápolis hay un laberinto de ladrillo de 1860 metros cuadrados, sobre el que la mayoría de la gente camina sin saberlo. Estas catacumbas son lo que queda del Tomlinson Hall, un gran centro cívico de los años 80 del siglo XIX. Cuando ardió en 1958, el edificio de arriba desapareció, pero la red subterránea de columnas de piedra caliza y arcos de aspecto romano sobrevivió intacta. Durante décadas, los vendedores usaron el espacio como refrigerador natural
natural de piedra caliza. Hoy está catalogado como muy encantado y completamente sellado. Un proyecto de reurbanización de $175 millones significa que no puedes visitar estas ruinas de suelo de tierra hasta al menos 2028. Así que por ahora, los fantasmas del viejo salón tienen el lugar completamente para ellos solos, en total oscuridad sin interrupciones. Oklahoma, el Concourse. El centro de Oklahoma City tiene una pasarela subterránea de 1,6 kilómetros que conecta torres de oficinas y aparcamientos. Construida en los años 30 como aburridos corredores de hormigón, recibió una renovación de ciencia ficción total en 2006 a cargo del arquitecto Rand Elliott. Ahora caminas por vibrantes túneles de neón, rosa, naranja, azul eléctrico, diseñados para ayudar a los trabajadores a orientarse en un mundo donde el mediodía y la medianoche parecen iguales. Los trabajadores los usan diariamente para esquivar el calor. Pero hay una leyenda más oscura en la mezcla, historias de una comunidad china oculta que supuestamente vivía aún más abajo en el subsuelo a principios del siglo XX. Nunca se ha verificado, pero el mito añade misterio a la segunda ciudad de neón de Oklahoma. Wisconsin, Cave of the Mounds. En 1939, una explosión rutinaria de dinamita en una cantera de piedra caliza cerca de Blue Mounds perforó un mundo oculto. Cave of the Mounds había estado sellada en total oscuridad durante miles de años, preservando un joyero de estalactitas, raras elititas y flowstone. Fue un milagro geológico hasta que la noticia se corrió. Antes de que la cueva abriera oficialmente en 1940, los cazadores de recuerdos irrumpieron en los túneles, arrancando formaciones antiguas y dejando agujeros del tamaño de botas en el flowstone. Miles de años de perfección dañados en semanas. Hoy la cueva se mantiene a 10 grados Celsius constantes, un santuario que casi no sobrevivió a su propio descubrimiento. Iowa, la mina Linwood. Iowa es famosa por lo que crece en la superficie. La escala real se esconde debajo. El mayor espacio subterráneo de Iowa no es natural, es la mina Linwood bajo las ciudades del Quad Cities. En funcionamiento desde 1944, esta potencia de piedra caliza tiene pilares de 12 metros que soportan salas de 24 metros de ancho en 2 niveles. Es prácticamente un sistema de autopistas donde los camiones volquete conducen 2,5 kilómetros dentro de la tierra. La mina tiene oficinas y talleres de reparación completamente funcionales en lo profundo de la roca. Para un contraste natural, el Parque Estatal Maquoketa Caves tiene un laberinto de dolomita de 430 millones de años a unas horas de distancia. Iowa guarda lo mejor bajo tierra. Nuevo México, Carlsbad Caverns. ¿Quieres ver el Gran Cañón con techo? Dirígete al desierto de Chihuahua. La gran sala de Carlsbad Caverns es la mayor cámara de piedra caliza de América del Norte. 3,3 hectáreas de catedral con techos suficientemente altos para un edificio de 25 pisos. A diferencia de la mayoría de las cuevas, estas 119 cavidades fueron talladas desde abajo hacia arriba por ácido sulfúrico que subía desde antiguos yacimientos petrolíferos. Pero el secreto más profundo del parque es la Cueva Lechuguilla. 260 kilómetros de longitud, 489 metros de profundidad, restringida solo a científicos de la NASA y exploradores de élite. Dentro, cristales de yeso de 6 metros y bacterias que se comen la roca. Un laboratorio cerrado bajo el desierto que la mayoría de los humanos nunca verá. Arizona, el Museo del Misil Titán. En lo profundo del desierto de Arizona hay una losa que fue una vez uno de los puntos más peligrosos de la Tierra. El complejo 571-7 es el único silo Titán 2 superviviente de los 54 que estuvieron en alerta nuclear las 24 horas. Tras puertas antibomba de 3 toneladas, una tripulación de 4 personas vivía a 10 metros bajo tierra, esperando un código de lanzamiento que esperaban que nunca llegara. Los suelos antiimpacto mantenían a la tripulación viva mientras la superficie de arriba se licuaba. En su núcleo había un misil de 31 metros, capaz de entregar una ojiva de 9 megatones a 10.000 kilómetros en menos de 30 minutos, el más poderoso de la historia de Estados Unidos. Hoy puedes sentarte en la silla del comandante y girar la llave. Es una simulación ahora, durante décadas no lo era. Arkansas, Blanchard Springs Caverns. El Bosque Nacional Ozark esconde un mundo que literalmente todavía está en construcción. Blanchard Springs Caverns es una cueva viva tallada por un río que todavía fluye por sus niveles más bajos ahora mismo. Descubierta tan tarde que no abrió hasta 1973, esta cavidad de 3 pisos presenta la sala catedral, lo suficientemente grande para 3 campos de fútbol. A 112 metros de profundidad, el Discovery Trail sigue el mismo arroyo que lleva millones de años comiendo piedra caliza. Ahí abajo encontrarás el Giant Flowstone, una cortina blanca fluyente de 49 metros. Eventualmente el río subterráneo explota desde la ladera de la montaña como una cascada completa. La cueva todavía se está construyendo, una gota a la vez. California, los jardines subterráneos de Forestier.
Entre 1906 y 1946, un inmigrante siciliano llamado Baldassare Forestier pasó 40 años cavando bajo Fresno, California. Trabajó solo, sin planos, con herramientas simples. Lo que construyó es uno de los proyectos de construcción unipersonal más extraordinarios de la historia americana. Una red subterránea de habitaciones, túneles, patios y jardines extendida por 4 acres, llegando a 7,5 metros de profundidad, con tragaluces cortados exactamente en los ángulos correctos. Plantó árboles frutales bajo tierra. Algunos de esos cítricos tienen más de 90 años y todavía dan frutos hoy. Lo construyó para escapar del calor de Fresno. Nunca paró. Un hombre. 4 décadas. Sin planos. Solo cavando. Alaska. El túnel del permafrost cerca de Fairbanks. Una pesada puerta de acero conduce 40.000 años atrás. El túnel de investigación del permafrost fue excavado por el ejército de Estados Unidos durante la Guerra Fría, y las paredes no son roca, son limo congelado repleto de huesos de mamut, cuernos de bisonte y hierba verde de hace 14.000 años, preservada en un congelador que precede a la civilización. En febrero de 2026, los investigadores revivieron 26 especies de bacterias que habían estado dormidas desde el Pleistoceno, organismos congelados durante decenas de miles de años que simplemente despertaron. A medida que el clima se calienta y el congelador del permafrost falla, estos microbios liberan enormes cantidades de metano atrapado. Este túnel no es solo un museo, es un laboratorio que cartografía lo que ocurre cuando el suelo finalmente se derrite. Alabama, Cavernas Rickwood. Bajo Warrior, Alabama, Rickwood Caverns baja 53 metros en una red de piedra caliza de 260 millones de años. Las leyendas locales mencionan soldados confederados escondiéndose y refugios de nativos americanos, pero la historia documentada comienza con un redescubrimiento de los Boy Scouts en los años 50. La cueva mantiene una temperatura constante de 14 a 17 grados durante todo el año, un alivio del brutal calor húmedo del sur de arriba, pero los verdaderos residentes son los peces de cueva del sur, una especie ciega que navega en total oscuridad solo mediante la vibración. Rickwood no recibe la atención de los sistemas de cuevas más grandes, pero sus columnas de piedra caliza y sus lagunas de reflejo perfecto crean una de las atmósferas más inquietantemente silenciosas de cualquier subsuelo del sur. Connecticut, la vieja prisión de Newgate. En 1773, Connecticut decidió que una mina de cobre fracasada haría una prisión a prueba de fugas. Las autoridades creían que los pozos verticales de 20 metros en túneles de total oscuridad enterrarían a los criminales más peligrosos en vida. Estaban completamente equivocados. Los reclusos la llamaban el infierno, encadenados en oscuridad absoluta 12 horas al día, durmiendo en paja húmeda. Y a pesar de la imagen de fortaleza inexpugnable, el primer prisionero escapó en solo 18 días por un pozo de ventilación sin asegurar. Hoy puedes bajar 23 metros al interior de la vieja Newgate, donde el aire se mantiene a 11 grados y los túneles son tan estrechos que tienes que agacharte para caminar. Una prisión a prueba de fugas que no pudo retener a su primer recluso. Delaware, Fort Delaware. Para encontrar los secretos más profundos de Delaware, toma un ferry hasta la isla Pea Patch. Fort Delaware es una enorme fortaleza de granito que sirvió como prisión de alta seguridad de la Unión durante la Guerra Civil. Construida sobre terreno pantanoso en lugar de bajo él, el fuerte presenta una red de casemates subterráneas y polvorines dentro de sus gruesos cimientos de mampostería. Los prisioneros confederados la llamaban Fort Despair. Corredores sin luz donde los hombres eran encadenados en la oscuridad mientras la marea del río subía a su alrededor. Hoy es uno de los destinos de caza de fantasmas más populares de la costa este. El silencio y el olor a barro del río la convierten en uno de los lugares subterráneos más atmosféricos de todo el litoral atlántico. Idaho, la cueva de hielo de Shoshone. El sur de Idaho es fuego y hielo. Mientras el desierto abraza a más de 40 grados, a pocos metros bajo la roca volcánica hay un mundo que nunca se descongela. La cueva de hielo de Shoshone es un tubo de lava de 300 metros que actúa como refrigerador natural. El aire frío del invierno se hunde dentro y queda atrapado por la basalto aislante, creando un glaciar que permanece congelado incluso en verano. Los pueblos Shoshone y Bannock lo usaron para preservar carne de bisonte durante siglos. Los pioneros en los años 80 del siglo XIX lo usaron como única fuente de hielo del pueblo. Casi destruida en los años 40, una restauración de los años 60 salvó este glaciar volcánico. Un mundo congelado escondido bajo un desierto que no debería tener ningún sentido. Maine, Fort Gorges y el Underground. Portland, Maine, está enredada en leyendas subterráneas, pasajes de contrabando de ron de la prohibición, posibles rutas del ferrocarril subterráneo y rumores continuos de túneles ocultos bajo las antiguas calles de la ciudad. El ejemplo más concreto es Fort Gorges, un fuerte incompleto de la guerra civil sentado en Casco Bay con polvorines, túneles y casemates construidos directamente en el granito. Solo se puede llegar en bote, y nunca fue terminado. Más al norte, la antigua base de la Fuerza Aérea Loring añade otra capa. 43 búnkeres de hormigón que en su día almacenaron ojivas nucleares, ahora reconvertidos en sitios de hibernación para murciélagos en peligro de extinción.
Mismos búnkeres, inquilinos muy diferentes. Massachusetts. El subsuelo de Boston. Boston no para de construir hacia abajo. Bajo la antigua iglesia del norte, 1,100 personas descansan en 37 tumbas de ladrillo. En 2025, los arqueólogos revelaron una tumba repleta de 22 ataúdes, incluyendo niños y veteranos de la batalla de Bunker Hill. Un sistema de archivo encubierto para los muertos bajo una de las iglesias más famosas de América. Sobre esas bóvedas, Boston hizo historia en 1897 abriendo el metro de la calle Tremont, el primer ferrocarril subterráneo de América. Un siglo después, la ciudad fue más ambiciosa con el Big Dig, un proyecto de $15,000 millones que enterró 2.5 kilómetros de autopista elevada para crear el Greenway de Rose Kennedy. Boston no solo tiene historia bajo tierra, la sigue enterrando. Llevamos la mitad de los estados. Si hay algún subsuelo de tu estado que hemos pasado por alto o que no hemos contado bien, ponlo en los comentarios. Los que todavía no he oído son normalmente los mejores. Quedan 25 estados, y los más oscuros todavía están por llegar. Nebraska, el búnker Sase. Los campos de maíz de Nebraska esconden los 12 metros de suelo más importantes del mundo. Bajo la base de la Fuerza Aérea Offutt está el antiguo puesto de mando subterráneo del Mando Aéreo Estratégico, una instalación de 3 niveles construida para la guerra nuclear. El 11 de septiembre de 2001, este búnker se convirtió en el bastión estratégico del presidente Bush. Hoy un nuevo complejo de $1,300 millones continúa al servicio de Guardia Global 24/7. Para un contraste salvaje, el Parque Estatal Indian Cave preserva petroglifos de 1,500 años en un voladizo de arenisca, grabados antiguos de fauna que preceden a la guerra moderna por siglos. Un rincón de Nebraska vigila el fin del mundo, el otro protege las marcas de sus primeros habitantes. New Hampshire, Polar Caves Park. Hace unos 50,000 años, glaciares en retroceso enviaron enormes rocas rodando por las laderas de Hawk Cliff. Al caer en una masa, crearon cuevas, grietas y estrechos pasajes a través de la roca. Polar Caves Park lleva atrayendo visitantes desde 1922. La gente viene a colarse por huecos estrechos, entrar en cámaras abiertas y sentir el aire frío que le da nombre al parque. Las temperaturas interiores se mantienen bajas durante todo el año, independientemente de lo que ocurra en la superficie. Pero New Hampshire tiene otro misterio. Más de 51 cámaras de piedra esparcidas por el estado, pequeñas estructuras cuyo origen todavía está genuinamente disputado. Algunos historiadores dicen que son bodegas coloniales, otros sospechan algo mucho más antiguo. Nadie ha resuelto el debate. Nueva Jersey, el Museo Minero Sterling Hill. En Ogdensburg, Nueva Jersey, hay una puerta que conduce a un mundo de neón. Sterling Hill fue la última mina subterránea en funcionamiento del estado, en uno de los lugares mineralógicamente más diversos de la Tierra. De sus más de 360 especies minerales, 90 brillan bajo luz ultravioleta y 25 no existen en ningún otro lugar del planeta. El punto culminante es el túnel arcoíris. Cuando las luces se apagan, las paredes explotan en verdes eléctricos, rojos de fuego y naranjas de neón, una reacción natural del mineral de zinc a los rayos UV. Esta cápsula del tiempo de 790 metros de profundidad ha sido minada desde 1739 y todavía descubre nuevos minerales. Un arcoíris subterráneo literal, escondido en Nueva Jersey. Carolina del Norte, Linville Caverns. Dentro de Humpback Mountain está la única show cave de Carolina del Norte. Abierta desde la década de 1880, Linville Caverns es famosa por sus truchas ciegas, no una especie separada, sino peces nativos que se adaptaron a la total oscuridad durante generaciones. En 2015, una invasión de nutrias acabó con la mayor parte de la población. Los peces actuales son truchas con vista que están reaprendiendo lentamente a vivir sin luz. Durante la Guerra Civil, desertores de ambos ejércitos supuestamente se escondieron en estos corredores para desaparecer. La cueva mantiene una temperatura constante de 11 grados, y un arroyo subterráneo activo sigue tallando la montaña desde dentro. Millones de años de trabajo, y todavía no ha terminado. Dakota del Norte, Fort Abraham Lincoln. Las estructuras subterráneas más importantes de Dakota del Norte preceden a la llegada de los europeos. En el Parque Estatal Fort Abraham Lincoln, las reconstruidas Earth Lodges Mandan son viviendas semisubterráneas donde el pueblo Mandan vivió durante más de 200 años, antes de que la viruela devastara la comunidad en 1781. Estas eran casas sofisticadas y cuidadosamente diseñadas excavadas en la tierra. El fuerte se convirtió más tarde en el último puesto de mando de Custer antes de Little Bighorn en 1876. Dispersos por la pradera circundante, Dakota del Norte todavía tiene docenas de silos de misiles Minuteman abandonados de la Guerra Fría, la mayoría sellados, algunos convertidos en búnkeres privados, todos sentados silenciosamente en terreno abierto y plano. Casas antiguas y armas nucleares, una al lado de la otra. Rhode Island, Fort Adams. El Fort Adams de Newport es uno de los mayores fuertes costeros de América, pero el verdadero ingenio está enterrado bajo él.
Entre 1824 y 1857, los ingenieros militares construyeron una red de túneles de contraataque y galerías de escucha en los cimientos. Los soldados presionaban la oreja contra las paredes de piedra, esperando detectar el golpeteo rítmico de zapadores enemigos intentando tunelizar por debajo. En julio de 2025, estos corredores abrieron oficialmente por primera vez para visitas autoguiadas, casi 200 años después de que fueran construidos. Ahora puedes caminar por húmedos polvorines y galerías susurrantes diseñadas para amplificar los sonidos más silenciosos de un enemigo que se acerca, sellados durante 2 siglos, y ahora finalmente abiertos. Carolina del Sur. Los túneles de Columbia. Bajo las calles de Columbia hay un laberinto olvidado de túneles de ladrillo sellados. Las secciones más conocidas pertenecen al asilo de lunáticos de Carolina del Sur, abierto en 1828. Estos pasajes movían a los pacientes y los suministros entre los edificios fuera de la vista y fuera de la mente. Durante el incendio de Columbia en 1865, estos túneles se convirtieron en un refugio civil desesperado y un campamento temporal de prisioneros de guerra. Las historias de rutas de escape secretas hasta el río todavía perduran, pero las excavaciones principalmente desenterraron las duras realidades de la vida institucional del siglo XIX. Gran parte de la red sigue oculta bajo edificios modernos, sellada y en su mayor parte sin explorar. El subsuelo de Columbia no es un destino turístico, es un capítulo enterrado que la mayoría de la gente no sabe que existe. Utah, Timpanogos Cave. La mayoría de las visitas guiadas a cuevas empiezan bajo tierra. Esta empieza con una caminata seria. Llegar a Timpanogos Cave significa subir 2,5 kilómetros y 500 metros de desnivel positivo por la cara norte del monte Timpanogos, hasta una entrada situada a 2050 metros de altitud. Te lo ganas antes de entrar. Una vez dentro, 3 cuevas interconectadas están repletas de formaciones de helictitas, estructuras minerales que se retuercen y espiralan en todas las direcciones, aparentemente ignorando la gravedad por completo. Las cuevas fueron descubiertas entre 1887 y 1921, y luego conectadas por túneles artificiales en los años 30 para crear una ruta de visita única. La pieza central es el corazón de Timpanogos, una estalactita masiva en forma de corazón que ancla toda la experiencia. Vale cada paso de la subida. Vermont, la cantera de mármol de Danby. La mayor cantera de mármol subterránea del mundo está en Danby, Vermont, y la piedra extraída de ella construyó el Tribunal Supremo de Estados Unidos y el Memorial a Jefferson. Las cámaras subterráneas son salas del tamaño de una catedral, sostenidas por enormes pilares de mármol blanco, tallados de una formación que corre 156 kilómetros a lo largo del borde occidental del estado. Vermont lleva extrayendo mármol desde el siglo XIX, principalmente bajo tierra durante el último siglo. El estado también tiene su propio misterio, más de 41 cámaras de piedra esparcidas por el territorio, pequeñas estructuras cuyo origen sigue siendo, igual que en New Hampshire, genuinamente disputado, bodegas coloniales o algo mucho más antiguo. Nadie lo sabe con certeza. El subsuelo de Vermont es en parte industria, en parte enigma. Wyoming, los silos de misiles Minuteman. El subsuelo de Wyoming es piedra caliza antigua chocando con armas nucleares modernas. Mientras Spewitt Mountain Caverns, cerca de Cody, tiene cuevas de gran altitud, la historia real está bajo la pradera. Durante décadas, Wyoming albergó 200 misiles Minuteman III en silos blindados, rascacielos subterráneos diseñados para golpear objetivos a 10.000 kilómetros de distancia en menos de 30 minutos. Y esto no es historia. En 2026, la Fuerza Aérea lanzó un proyecto de $141.000 millones en la base de la Fuerza Aérea F.E. Warren, reemplazando el Minuteman III con el nuevo LGM-35 Sentinel. Algunos hilos viejos son ahora búnkeres privados. Los campos activos siguen siendo una enorme cuadrícula silenciosa bajo el suelo abierto, escondidos a plena vista. Eso es lo que esconde el suelo bajo cada estado de América. No vacío, lleno de mundos que nadie demolió, de instalaciones militares que todavía están activas, de secretos de la Guerra Fría que siguen preparados para activarse, de ciudades enteras que simplemente construyeron encima sin mirar hacia abajo. La ciudad subterránea más grande de Missouri tiene su propio código postal. El metro más famoso del mundo tiene una ciudad olvidada de 1897 bajo sus vías. Y bajo una pradera de Wyoming, ahora mismo, hay misiles que podrían alcanzar cualquier objetivo del planeta en 30 minutos. El suelo bajo tus pies no está vacío, nunca lo estuvo. Dime en los comentarios cuál estado te impactó más. Suscríbete para la próxima región. Nos vemos entonces.